Nuevo día, nueva oportunidad de acercarnos a nuestra audiencia y obviamente al ser un nuevo día también es algo que hay que agradecerle a la vida, a Dios, ¿no? Y aprovecharlo al máximo en cada jornada. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gran abrazo, gran estrechón de manos. Nos corresponde abrir este espacio titulado Noticias Digital para People TV, para Ecovisión TV, para Lente Digital TV, para Winners TV, también para los buenos amigos de Extrema TV, Miñaño TV, 11 Play y la Asociación de Medios Digitales de Comunicación. Así que un abrazo para todos, gracias por ser la señal multiplicadora de nuestra labor cada día. No les digo de nuestro trabajo, porque trabajo, me dijo algún momento un sabio, me dice, trabajo es algo que cuesta, trabajo es algo que tú lo haces de manera obligada y no se siente ese mismo sabor. Pero la labor, en cambio, es algo que lo llevas y lo realizas por vocación. Y ahí es cuando, por el contrario, se siente, se disfruta, se aprovecha, ¿no? Y se lo hace con agrado. Y creo que aquella no era sabia, era una sabia. Y aquella dama con mucha sabiduría, pues tenía mucha razón. Ya vamos incorporando a nuestro invitado también y a nuestra compañera en panel, Ali María Luna Funzán. ¿Cómo le va, Ali, querida? Un gran abrazo, muy buen día. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días al abogado Pedro Cruz también, que ya nos está acompañando, nuestro invitado del día de hoy. A toda la audiencia, muchas gracias por sumarse a este canal. Por favor, síganos en nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque ya saben que las noticias de actualidad solamente las encuentras aquí en Noticias Digital. Comenzamos este día viernes con mucha información y, por supuesto, la política en nuestro país siempre moviéndose como una marea muy brava, ¿no? Sí, con el permiso de nuestro invitado, solamente un detalle previo antes de ingresar, porque este dato les va seguro a interesar a la nueva generación. Que un estudiante se convierta en un agente de cambio en una organización ajena o propia es la idea de la carrera de Sistemas de la Información, que desarrolla un perfil de adaptación a las tecnologías. Esta carrera es una de las 5 nuevas que propone la Universidad Internacional del Ecuador. Se la lanzó este jueves 23 de enero solo en Guayaquil, las cuales ha denominado Carreras del Futuro. Estos títulos de tercer nivel abandonan áreas críticas donde la demanda de los profesionales es altísima. Que hablemos, perdón, de los abogados, que hablemos, perdón, de los comunicadores, que hablemos, perdón, de los médicos, ¿no? Que hablemos, perdón, de los contables, ¿no? Que son las carreras ya tradicionales, pero hay cosas nuevas que se están incorporando y que sería bueno que los jóvenes le pongan mucha atención porque eh, son las carreras que están en boga y que nos van a servir muchísimo a todos, más si son nuestros profesionales. Abogado Pedro Andrés Cruz Cedeño, gracias por acompañarnos en este nuevo día, en esta nueva jornada de Noticias Digital. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Estoy muy gustoso de estar acá. Por el contrario, nosotros también el gusto de recibirlo y de conversar un poco. ¿Cuántos años tiene, abogado? Disculpe la pregunta. 33 años. 33 años. Unos cuantos años más abajo que le hubieran puesto estas propuestas de tecnología a la mano para capacitarse. ¿Hubiera apostado por eso? Sí, bueno, depende del plan de vida que tenga cada joven, ¿no? Se marca un trazo a seguir de la carrera que quiera seguir, una carrera técnica, una carrera profesional, una ingeniería, pero todos estos planes que favorecen a la parte educativa siempre van a ser apoyados, siempre van a tener un buen visto para mí. Sí, porque también necesitamos, por ejemplo, las escuelas politécnicas, por dar un detalle, eh, a ratos participan en torneos, hay una gran capacitación, hemos tenido logros, que algo de robótica, o sea, Ecuador también va dando sus pasos, sus pininos allí, piano, piano, metiéndonos en el mundo de la tecnología. Sí. ¿Qué le parece?
Bueno, como le digo al principio, todo lo que tenga que ver con el sistema educativo y promover al joven, insertarlo en la vida educativa, para mí siempre va a ser positivo por muchísimos factores. El primero es crea oportunidades. La persona que se educa tiene más oportunidades de una persona que no se educa y así puede no tanto conseguir un mejor empleo o tener un triunfo en la vida laboral, sino que personalmente ya va obteniendo logros académicos que van a seguir siendo cultivados con mayores estudios, mayores oportunidades en el campo de su profesión y por lo tanto sí, la consecuencia es tener un mejor puesto laboral para tener una mejor también posición social. Pero siempre es positivo apuntar y apostar por la educación, ya que eso dignifica al joven, eso dignifica al hombre y va estructurándose en un nivel cultural muy diferente a una persona que no tiene los accesos o simplemente decide no estudiar. Sí, y en cuanto a las carreras tradicionales, por ejemplo, la abogacía o por ejemplo la comunicación, yo a la comunicación sí siento que le falta algo más para hacerla, digo, más práctica y no tan teórica. Ustedes los abogados sí necesitan mucha teoría, pero también necesitan la complementación de la práctica. Pero ¿qué haría más, no digo más atractiva, pero sí como que de ese gran salto de evolución el tema universitario para la capacitación de los nuevos juristas en el país? Bueno, aprovechando lo que menciona, hay un muy buen libro que hizo un periodista español, Andrés Oppenheimer. El libro se llama Sálvese quien pueda. Lo Ujú. leí hace un par de años y se trata de un estudio investigativo de cuáles son los trabajos y cuáles son las carreras que van a desaparecer o ya han desaparecido. En especial, refiriéndonos a la abogacía, al igual que todas las carreras universitarias y todos los nichos laborales, tienen que ir actualizándose y tienen que ir de la mano con la tecnología. ¿Por qué? La distinción de los países que están desarrollados y los que no son los que se acogieron a los avances tecnológicos y los que no están desarrollados son los que no se acogieron o no desean acogerse debido a las políticas extractivas que tienen. Entonces, regresando al tema de la educación, todas las carreras, todas, la abogacía y las demás, tienen que ir de la mano con los avances tecnológicos. En este caso tenemos inteligencia automatizada, inteligencia artificial y demás. Todas estas herramientas que están al libre acceso, eso es importantísimo mencionarlo, todas estas herramientas en la gran mayoría son de libre acceso, están gratis a la oportunidad de cualquier joven para que pueda implementarlos dentro de su carrera, como emprendedor o también como un profesional. ¿Okay? Entonces, la abogacía en sí, sí, efectivamente, es teórica, genera, nosotros los abogados lo que estudiamos es decodificar todas esas normas que están establecidas en leyes y en códigos para establecer un debido proceso y defender a nuestros clientes dentro de estas distintas situaciones jurídicas. Perdone que lo haya sacado un poquito del contexto esencial de la entrevista, que es un poco No, su no, campaña y todo muchísimo aquello, gusto, pero Gonzalo. eso creo que también le da una perspectiva a la audiencia de qué capacidad tiene un candidato que se presenta también ante la comunidad, vamos a decir, en una entrevista o en este tipo de medios de comunicación. Mi querida Ali María Luna Funzán con nosotros hoy, un invitado importante y lógicamente candidato también en las próximas elecciones de este 2025. Candidato, metiéndonos al tema de la educación, que dentro de sus proyectos está una mayor inclusión a la academia, ¿verdad? Para jóvenes y actividades estatales, ¿cierto? Así es. Ya, mi pregunta básicamente es, actualmente vemos que nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra niñez, ¿verdad? Está inmiscuida mucho en este tema de drogas porque tienen libre acceso, perdón. Obviamente también, con pena lo digo, se ven muy envueltos en temas de bandas, ¿verdad? Que los reclutan. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las políticas públicas que usted va a proponer desde la Asamblea y cómo se trabajaría, por lo menos en Guayas, que es un tema que tenemos muy ardiente en este momento? Así es. Bueno, empezando con los proyectos de ley, junto con el equipo de candidatos del Distrito 2 de la lista 21, tenemos un proyecto de ley de protección de garantías de derechos de personas de vulnerabilidad. Esto va a dar varios ejes de positividad dentro del sistema estatal a las personas de vulnerabilidad. Estamos hablando de niños, jóvenes, mujeres que sufren violencia intrafamiliar, discapacitados y todo aquel que sufre en este momento vulnerabilidad, insertándolos a la sociedad
dando proyectos a los jóvenes, incentivos a las empresas públicas y empresas privadas para contratar un mayor porcentaje de jóvenes y demás. Refiriéndonos al tema educativo, que es mi propuesta como candidato principal. En este caso, soy fiel creyente que si nosotros seguimos atacando el síntoma, medicándolo, jamás vamos a atacar cuál es la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad es la falta de participación que tienen los jóvenes dentro de las actividades sociales y económicas del Estado. Es decir que, y justo me gustaría contar una anécdota, en una de las entrevistas anteriores tuve el agrado de ser entrevistado por un educador, manejaba una escuela, y él decía que en una encuesta que se hizo a nivel provincia referente a qué opinan los jóvenes sobre su posición en el Estado, más del 85% indicó que no se siente partícipe del Estado, piensa que el Estado no les presta atención ni nada por el estilo. Entonces, esta desidia por parte de los organismos estatales, por parte del Estado hacia los jóvenes, hace que él no se sienta incluido dentro de las actividades y por lo tanto lo empuja a otro tipo de actividades, un ocio negativo, ¿ok? Y a estas actividades de fácil remuneración, si es que se le puede decir así, la delincuencia, trabajo informal y cosas por el estilo. Entonces, si atacamos qué es lo que genera todo este problema, que es la falta de inclusión de los jóvenes a las actividades estatales, vamos a hacerlos partícipes, ¿ok?, de estos proyectos. Y también mi propuesta como tal es impulsar para que la academia tenga el espacio que se merece dentro de las actividades económicas y sociales del Estado, porque no es posible que tengamos grandes universidades públicas y privadas, pero esos cerebros que estudian en estas universidades migran para mayor oportunidad académica y laboral. Entonces, le hacemos una pregunta general a los oyentes y a toda persona que sea estudiante o no. Si nosotros estudiamos y el país donde yo me desenvuelvo académicamente no me ofrece las oportunidades para yo exponer mi máximo potencial, lo que yo voy a hacer es migrar. Al momento de emigrar, estoy llevando mi cerebro con muchísimas ideas que pueden servir al país a otro país y voy a potencializar toda mi capacidad porque ese país sí me ofrece las oportunidades de crear un emprendimiento, de tener un sólido inicio de negocio y cosas por el estilo, lo que favorece a la economía. Entonces, lo que nosotros debemos evitar al momento de insertar en la sociedad a los jóvenes y a la academia es que esos cerebros no migren y que todo ese conocimiento y toda esa lluvia de ideas favorezcan al desarrollo económico-social del país. Es importantísimo establecer políticas que fortalezcan la inclusión de los jóvenes a las actividades económicas y sociales del Estado. Esta inclusión ha cambiado y creo que eso es un grave problema del Estado como tal, porque los adolescentes de nuestra época, abogado, yo tengo ya casi 36 años, de nuestra época son diferentes a los actuales. Y ese tipo de inclusión, por ejemplo, el simple taller de música o el simple taller de tal cosa que en nuestra época funcionaba tal vez, pero estamos hablando que en nuestra época habían pandillas, más no GDOs. Entonces, son cosas totalmente diferentes y son cosas que el Estado, creo yo, tiene que analizar para poder hacer precisamente esta inclusión real dentro de la sociedad y que el niño, el adolescente, el joven de 18 años, que ojo, yo soy muy crítica en esto, ¿por qué razón un PPL tiene una beca universitaria para estudiar y un joven de 18 años que quiere un futuro mejor no tiene acceso siquiera a un cupo o por último les venden los cupos universitarios porque hay que hablar con la verdad? Es así. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que debemos tener en cuenta como sociedad, nosotros los jóvenes maduros, como yo digo, y también el Estado, ¿verdad? Para crear una real inclusión de ese niño que tal vez no tiene, nosotros en nuestra época no teníamos acceso a tanta tecnología, por ejemplo. Así es. Ya, es un ejemplo muy claro. No teníamos más que, y las pandillas estaban sectorizadas, ojo. Ahorita vemos que por lo menos aquí en Guayaquil está regado por todos lados. Que existen vacunas, que existe, como usted dice, el acceso al dinero fácil. Entonces, claro,
no me alcanza en mi casa, acá me están dando X cantidad por dejar panfletos que son vacunas, me voy para allá y me voy metiendo a ese grupo. Entonces yo creo que debemos tener claro que la inclusión no son simplemente programas bueno, de recreación, ¿no? Sino también es una educación real para que el niño y el adolescente sepa que hay dos caminos, el camino que te da el dinero fácil, por decirlo de alguna manera, y el camino que debes seguir para más adelante, ¿verdad? Llegar a hacer lo que tú quieras hacer y tener el éxito que tú quieras tener, pero porque hay dos caminos en esta vía del narcotráfico, de la delincuencia, la cárcel o la muerte, lamentablemente es así. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que este tipo de inclusión debe ser un poco más práctico, hablar mucho más claro con los niños porque saben lo que está sucediendo? En nuestra época era un caos ver que alguien está secuestrado, por ejemplo. Hoy en día son las noticias de todos los días y lamentablemente como sociedad no nos hemos acostumbrado a eso y es normal ver que secuestran, ver que matan. ¿Y uno qué hace? Yo tengo primos, primas de 12, 13 años y dicen, cuando maten a una persona no tienes que mirar a las personas que lo hacen si es que estás en ese momento, sino bajar la mirada e irte rápidamente. Bueno, todo nace de la falta de interés y la falta de proyecto social, inversión en proyectos sociales. Si la sociedad no se siente partícipe, si no se siente escuchada, ni siquiera vista, siente que no existe dentro de los planes del Estado, la sociedad va a empezar a tomar estos caminos, va a empezar a fortalecer estos grupos delincuenciales, va a ir hacia el lado, como usted lo mencionó, al lado del camino fácil. Que aquí hay dos caminos, el camino de las oportunidades y el camino de lo fácil, del dinero fácil. Y el dinero fácil no es una oportunidad, porque es en algún momento eso va a terminar, como usted mismo lo mencionó, en una pena privativa de libertad o, lamentablemente, en un redada policial en muerte. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es darle la segunda opción a la sociedad, al joven, las oportunidades. Eso es lo que no se le está brindando a nadie. No se le está brindando a los jóvenes, no se le están brindando a la sociedad, o al menos eso no es lo que se percibe. Si es que se lo está dando, o quedan proyectos, o quedan panfletos, o quedan publicidad, y más nada, pero es vacía. Entonces hay que hacer sentir a la sociedad que efectivamente existe este otro camino, y el otro camino es el de las oportunidades. Efectivamente, estudia, listo, porque si estudias vas a tener una plaza laboral, porque el porcentaje de jóvenes que van a trabajar en instituciones privadas o empresas privadas va a ser más alto. Por lo tanto, existe un mayor campo para que los jóvenes entren al momento de graduarse. A la parte de la sociedad o a la academia, que presenten proyectos, que el Estado promueva estos concursos para que la academia y para que toda la parte de los jóvenes, la parte académica como tal, la parte educativa, brinda soluciones a problemas reales, a problemas que se pueden solucionar directamente con técnicos, con ingenieros. Ya no es necesario estar contratando empresas internacionales para arreglar el sistema de citas de un hospital público, cuando eso puede ser un proyecto académico que efectivamente va a tirar unas ideas enormes y podemos llegar a tener un proyecto que se pueda convertir, de hecho, en una empresa. Y esa empresa puede ser la que genere la mayor cantidad de sistemas en las instituciones públicas. Entonces, lo que estoy tratando de puntualizar en esto es que si la academia en serio se siente partícipe, ellos van a dar su máximo potencial, ese máximo potencial que hacen cuando se van a otros países. Entonces, la pregunta es, nosotros como país o como región sur, en América del Sur, nosotros tenemos la oportunidad, tenemos estos estudiantes que puedan crear empresas como Apple, como Google. No las tenemos porque estos jóvenes que crearon en su momento estas empresas estuvieron en universidades de alto nivel. Si terminaron o no las terminaron, eso es otra historia, pero estaban dentro de un nicho que en serio el Estado promovía este tipo de proyectos y ellos dijeron, bueno, yo tengo una idea de negocio, yo tengo una idea de emprendimiento y esto va a favorecer no solamente al país, sino al mundo entero. Entonces, con esos incentivos económicos, ellos lanzaron sus proyectos con inversión propia también y miren, son gigantes de la industria que favorecen a la economía de Estados Unidos. Entonces, si nosotros tenemos estos jóvenes que tienen brillantes ideas, pero no son escuchados por el Estado, lamentablemente estamos perdiendo jóvenes brillantes que el país
tenga un mejor desarrollo económico y una mejor posición dentro de la región. Entonces, si seguimos ignorando, si seguimos con esa actitud de desidia hacia los jóvenes y hacia la sociedad como tal, vamos a seguir empujándola a actividades fáciles, a la informalidad, a la delincuencia, porque si no me siento partícipe de las actividades económicas, listo, yo tengo que darle de comer a mi familia, tengo que ganarme el pan, y si no me la da formalmente, yo tengo que buscarla. Pedrito. Sí, gracias. Todo esto que pasa sí nos genera el dolor de cabeza de la delincuencia, que se aprovechan de la pobreza de nuestros jóvenes, los enamoran, los cautivan, los coquetean con el tema del dinero fácil. Pero también viene la otra rama que acaban de mencionar, son chicos, ese talento también fuga al extranjero. Solo menciono dos casos. Hay muchos, pero dos, así abuelo de pájaro. Uno, Richard Carapaz, si no se decide a cruzar la frontera, aquí estaba incluso hasta sancionado. Si no cruzó la frontera, no iba a Colombia, no tenía el desarrollo deportivo y todas las alegrías que nos ha dado. Un muchacho cuya familia de barrio popular decidió, por diferentes causas, emigrar. Y su hijo, que tuvo una mejor educación en los Estados Unidos, ya especifico un poco más, resulta que es hoy uno de los más talentosos que tiene la NASA. Y es ecuatoriano, es guayaquileño. Si se quedaba acá, a la final no tenía ese desarrollo, ese mismo desarrollo o esa misma oportunidad, mi querido abogado. Usted acaba de mencionarlo también en el ámbito deportivo, se siente esa falta de inversión adecuada a estas áreas que dan triunfos, dan alegrías y dan beneficios al país. Entonces, seguimos regresando a lo mismo. El Estado tiene que seguir. Perdón, resulta que cuando yo logro, todo el mundo era el dueño de la medalla. Yo te ayudé, yo te impulsé, yo creí en ti, yo peleé porque no te sancionen y todo aquello. O sea, es cierto. Volvemos a correr sobre el mismo terreno, pero son las especificaciones que se dan o que uno puede dar de alguna manera por la vivencia que se hizo más masiva por el triunfo de Richard Carapaz en un Giro de Italia, o de este muchacho que también fue noticia y se lo entrevistó ya a nivel de medios importantes y se conoció su historia. La clave, estimado Pedro, es invertir en políticas económicas inclusivas. Inclusivas, ¿por qué? Porque hacemos partícipe a la sociedad de las decisiones y de las actividades sociales y económicas del país. Al momento de la sociedad sentirse partícipe de estas actividades, vamos a tener menos soldados que favorezcan a la delincuencia y más cerebros y más trabajadores y más personas honestas que trabajen para el bienestar de la sociedad y sobre todo por el desarrollo económico del país. Por lo tanto, es una guerra que la vamos ganando simplemente de la manera más puntual, enfocándonos en la sociedad y hacerla partícipe del Estado, no empujarla a los grupos delincuenciales y a la informalidad. ¿Y cómo hacemos en su caso? Usted es un rostro nuevo, va a ser un rostro nuevo en una asamblea que ojalá se refresque, se renueve, tenga un mayor nivel de confianza. Cuando en la asamblea hoy están quedando restos de temas muy susceptibles en grupos muy vulnerables, diría tremendamente vulnerables, como aquello de los niños y que los niños decidan su género, cuando nos tenemos que preocupar de temas esenciales como el que usted lleva a la asamblea, mi querido abogado. Le agradezco por el comentario y haciendo un énfasis sobre la candidatura de la lista 21 para asambleístas del Distrito 2, fue un grupo, los asambleístas principales somos un equipo de abogados, expertos en materia laboral, penal, en mi caso en materia administrativa, constitucional, electoral. El caso de la abogada Karen Candado, que es la principal de la lista, es una persona que ha trabajado 9, 10 años en política. Entonces, somos un equipo de personas preparadas, somos un equipo de personas que saben lo que estamos hablando, que vamos con proyectos que son aplicables y que tienen resultados a corto plazo y que los mayores resultados efectivamente se van a ver en un largo plazo, pero ya encaminamos al país a la dirección correcta. Nosotros tampoco venimos con la intención de pelearnos con ningún grupo político. Hay que quitarse definitivamente de la cabeza a estos candidatos asambleístas, llegar al legislativo
a imponer juicios políticos a ministros de otros gobiernos, al ministro del gobierno actual, simplemente porque tiene discrepancias políticas. Y hay otro caso que le hace muchísimo daño al país, desde mi punto de vista, le hace mucho daño a la economía del país al momento de que se posesiona un nuevo órgano legislativo, empezar a derogar leyes que ya estaban, derogar proyectos de ley, derogar leyes que ya estaban vigentes que tienen un efecto positivo para el país. Entonces, simplemente porque el proyecto lo hizo otro partido, lo hizo otro presidente y ese presidente no es el mío, listo, vamos a tirarle abajo. Entonces, todo lo que se invirtió, todo ese dinero estatal que se invirtió para la creación, para el proyecto de ley, para la activación, para que el proyecto camine, que causa un beneficio al Estado, lo tiran abajo. Entonces, el país sigue retrocediendo, sigue retrocediendo. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos es el análisis técnico, serio, de cuáles son los proyectos que benefician al país y no benefician a un grupo, a un sector específico o a un individuo. Y esos proyectos que benefician solamente a ciertos bolsillos, eliminarlos, tirarlos abajo. Y los que sí benefician al país, independientemente qué gobierno o qué persona la creó dentro del legislativo, seguir apoyándolo, porque no podemos retroceder. Tenemos que quitarnos esa vieja política de señalar con el dedo, de pactar, de tengo muchos enemigos y tenemos que bloquearlo para que no avance. El país es el único que sufre. El país es el que retrocede con estas actitudes políticas dentro del legislativo. Para que venga Limaría, he escuchado dos expresiones muy interesantes en estos días. Y uno de un político ya con algún tránsito y otro político ya también con mucha experiencia, con mucha vivencia. El uno dijo incluso en el debate, la pelea no tiene que ser entre nosotros, la pelea no tiene que ser entre los candidatos, la pelea no tiene que ser entre el ejecutivo y el legislativo y el contencioso y el de aquí y el de allá. La pelea tiene que ser contra los problemas que tiene el país, contra la delincuencia y sumar a favor. Y el otro dijo, que es una frase muy célebre, por cierto, de una historia también muy, muy interesante, tenemos que ser uno para todos y todos para uno. Debería ser. Es utópico a la final, porque usted señala, y es cierto, yo llego y lo que se hizo, a la final todo está mal y vuelve a comenzar. Llega el otro y hace toda la historia. Y total, nunca avanzamos, estamos marchando a veces sobre el mismo terreno, mi estimado abogado Pedro Cruz, que es nuestro invitado en esta mañana. Ojalá esas frases, como en el caso suyo, que lleva esa idea renovada, ¿no? Esa idea distinta, diferente, propositiva, se pueda sentar y tenga el eco necesario en la Asamblea Nacional. Le agradezco por eso, estimado. Niña Limaría. Gracias, Pedrito. Candidato, usted ha mencionado algo muy cierto y yo he dicho en reiteradas ocasiones que lamentablemente Ecuador es un país de personajes, ¿cierto? Votamos por personajes. Esto hace que tengamos la asamblea que tenemos actualmente, que es una asamblea de farandulera política, nada más, de farándula política netamente, ¿cierto? ¿Cómo combatir eso en caso de que, claro, hay una disputa, por decirlo de alguna manera, marcada con el partido que propuso el juicio político al presidente Lasso en su época? ¿De qué manera lograr lo que usted dice? ¿Cuál es la vía para lograr lo que usted dice de que efectivamente este grupo de asambleístas, que es conocido por poner juicios políticos porque sí, porque no y por si acaso, ¿verdad? Se concentren en lo que es verdaderamente importante, que es la ciudadanía, que es el pueblo, que es a quienes representan? ¿Ustedes están dispuestos a negociar, más no pactar? Ojo, que es diferente, porque la palabra pactar está muy mal vista en este momento, pero sí a negociar en pro del beneficio de la ciudadanía. Por supuesto, respondiendo eso en dos puntos. El Ecuador tiene que dejar de votar por personajes políticos y empezar a votar por personalidades. Y la personalidad se caracteriza por la cualidad y el intelecto que tiene el candidato, por la capacidad que tiene el candidato, no por cómo se ve o no por su pasado político o no porque tiene una foto al lado de tal candidato, él también va a tener la misma ideología política que él. Entonces, el Ecuador tiene que empezar a votar por personalidades, por el carácter que tiene el individuo y por las capacidades del mismo. Y bueno, el debate presidencial y todos los debates que se están dando, qué bueno que tuvimos un debate vicepresidencial también,
y tengo entendido que este fin de semana es el debate para asambleístas nacionales. Es importantísimo estos proyectos que realiza el órgano administrativo de la función electoral para que la ciudadanía empiece a darse cuenta de cuáles son esas personalidades y ya no seguir enfocándonos en los personajes. Punto número 2, ¿cómo hacemos que las personas voten por personalidades? Aumentando el nivel cultural. Si la persona aumenta el nivel cultural, si la persona aumenta ese interés por conocer cuál es la situación cultural, política del país, le vamos a quitar a estos pseudo líderes que manejan el conocimiento oral, le vamos a quitar lo único que tienen, que es el poder de convencimiento. La persona que se prepara, la persona que tiene conocimientos previos, la persona que sabe de lo que está hablando, también sabe lo que escucha. Y si ve en un debate presidencial, vicepresidencial o de asambleístas nacionales, ve que está proponiendo cosas utópicas, cosas que jamás pueden ser implementadas en el país, va en serio a decir, este candidato me está vendiendo humo. Entonces le vamos a quitar el poder de convencimiento. Eso es lo único que tienen los políticos que son personajes. Poder de convencimiento, más nada. Al momento de aumentar el nivel cultural, es decir, aumentar el nivel educativo en el país, vamos a hacerlos más críticos. Vamos a darles esa herramienta de que no les vendan humo de manera tan fácil. Entonces ahí moldeamos a la cultura, moldeamos al ecuatoriano para que vote por la capacidad del candidato y no por su imagen, no por su candidatura previa o no por qué partido está. Y me hizo una pregunta referente al pactar con otros o aliarnos Negociar con otros. Bueno, nosotros como asambleístas tenemos clarísimas cuáles son las obligaciones, están establecidas en la ley orgánica del órgano legislativo y nosotros siempre vamos a trabajar con los proyectos y por esas líneas de favor hacia las personas con vulnerabilidad, favorecer a la inclusión, a políticas económicas inclusivas para favorecer al desarrollo económico del país. Y si todos los proyectos presentados por los compañeros, por los asambleístas, van en la misma línea, por supuesto van a tener nuestro apoyo, porque son en beneficio de la sociedad. Y si ellos tienen otros proyectos, porque eso es lo bueno de la democracia, si tienen proyectos que son mucho más efectivos, que son mucho más aptos, mucho más hábiles para el beneficio del desarrollo económico del país, siempre vamos a estar a favor de eso, siempre vamos a estar en favor de lo que necesita el país, que es su desarrollo, que es eliminar esa desigualdad que tenemos siquiera a nivel región. No nos comparemos con otro continente. A nivel región ya existe una desigualdad. Estamos demasiado abajo. ¿Por qué? Porque no invertimos en proyectos sociales y dejamos a la sociedad pero muy alejada con esa desidia, empujándola a la informalidad y a la delincuencia, porque no invertimos en proyectos científicos que mejoren, primero, la calidad de vida, segundo, el desarrollo económico del país. Entonces, seguimos creyendo que votar por los mismos nos va a hacer dar otro camino. Y como decía Albert Einstein, el significado de locura es esperar un resultado distinto haciendo todos los días lo mismo. Otra pregunta, candidato, que la suelo hacer. ¿Usted considera que la Asamblea tiene una posibilidad de mejorar la percepción ante los ciudadanos con este nuevo periodo? Tenemos más asambleístas, que no significa mejor gestión, obviamente, ¿no? Pero la Asamblea tiene una credibilidad muy baja, pero ¿usted cómo ve esa vía? Sé que no es cuestión de la noche a la mañana, pero por lo menos están dando los primeros pasos, como usted dice. Votar por personalidades, más no por personajes, que, ojo, a un gobierno que estuvo tantos años le convenía que la población no se eduque, obviamente, ¿verdad? Sino que repita lo que ellos decían. Entonces, porque era la verdad absoluta. Ahorita estamos saliendo de eso y nos falta muchísimo todavía, ¿no? Pero con esto, ¿usted cómo ve el camino? ¿Va a ser un poco complicado? ¿Va a ser un poco difícil? ¿O tal vez va a ser rápido en caso de que la sociedad llegue a escoger personalidades más no personajes políticos? Claro, de ahí es puntualizar. No es la perspectiva que tenga la Asamblea hacia la sociedad, sino diferente, es al revés. Es la perspectiva que la sociedad tiene que tener con la Asamblea. Y sí, efectivamente va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil por todos los antecedentes disciplinarios, éticos, personales que tiene la Asamblea para con la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos esto posible? La única forma posible de sacar adelante la economía del país es a través de la política. Y cómo nos interesamos en la política es aumentando el nivel cultural. Ahora,
ahora, en este momento, si viene una nueva asamblea, este mes de mayo ya se instala una nueva asamblea, ¿cómo hacer para que la sociedad entienda que efectivamente somos rostros nuevos, que vamos a proponer cosas que sí sean de beneficio del país y sobre todo no vamos a apoyar ninguna decisión ni ejecutiva ni legislativa que le haga un daño al país? ¿Cómo hacemos que los jóvenes y los que no son tan jóvenes y la sociedad per se interesa en la política? Es dejar de creer lo que la política te enseña, lo que los políticos te enseñan que la política es. Entonces, si nosotros, un joven regular, se le pregunta, ¿usted cree en la política? Ellos van a decir, no, porque su respuesta va a estar basada en la conducta del asambleísta, en la conducta del político, más no lo que la política significa. La política es implementar estas soluciones para el pro del país. Entonces, si seguimos demostrando como modelo qué significa la política, utilizando estos modelos politiqueros, la sociedad va a coger y va a ir por otro lado y decir, no quiero opinar de política, no hablo de política o simplemente no es de mi interés. Y ese desinterés también ocasiona que los mismos de siempre ganen, que los mismos de siempre tengan espacio y el país no avance. Por eso, regresando al inicio, incluir a los jóvenes en las actividades académicas, sociales y económicas del país va a hacerlo partícipe también de la toma de decisiones en pro de la sociedad y no simplemente votar por un proyecto político que tiene pocos o muchos años, es popular o no es popular, o porque su candidato se ve bien, etcétera. No, ya vamos a tener un mejor nivel de elección y solamente se logra a través del aumento del nivel cultural de la sociedad. Entrando en la recta final, ¿nos falta algo más referente a sus propuestas como candidato a la Asamblea por, creo, lista 21, Distrito 2, abogado? Hemos dicho lo esencial, hemos enfocado en los temas principales, que es el proyecto de ley de protección de derechos a las personas de vulnerabilidad y todos los proyectos de ley referente a la inclusión de los jóvenes y de la sociedad per se dentro de las actividades sociales y económicas, sobre todo económicas, de la sociedad, para el fin de un desarrollo económico en pro del país. Eliminar la desigualdad a nivel región, eliminarla, volvernos a colocar dentro de países que están dentro de esta misma región mejor ubicados, estar a su mismo nivel. La solución, estimado Pedro, es apostar por los jóvenes, apostar por el nivel educativo, mejorar la cultura a nivel país para que así nosotros podamos decidir mejor, para así nosotros tengamos un nivel crítico muchísimo más avanzado, muchísimo superior y que ya no caigamos en estos politiqueros que tienen, lo único que tienen, vuelvo y repito, es poder de convencimiento. Entonces, al enfocarnos en estos proyectos que se los he planteado, nosotros vamos a tener un resultado a corto tiempo. Nosotros vamos a tener un resultado a corto tiempo, porque al momento de sacar a los jóvenes de la calle, en poco tiempo nos vamos a dar cuenta que se debilitan las líneas delincuenciales. Entonces, si lo ven desde ese punto, es un resultado, es un proyecto de ley que nos vamos a poner a trabajar desde el día 1 instalados para que los jóvenes salgan de esa disponibilidad que tienen los grupos delincuenciales para con ellos. Una sugerencia, nada más, que no depende totalmente de ustedes, pero si sumamos voces podemos llegar al objetivo, porque la ciencia necesita, creo, dentro de todo lo que conversamos, los laboratorios, los experimentos, la parte científica, la inteligencia artificial. Todo eso también se podría hacer con esa mezcla de la sabiduría, de la ciencia, de la experiencia de los profesores o médicos y los nuevos que van apareciendo. Juntar esas dos situaciones, por ejemplo, en algo que se extravió, pero que se lo puede recuperar, el Centro Leopoldo Izquieta Pérez, que sería muy importante en el tema médico sobremanera. Ojalá ustedes en algún momento puedan también desde la Asamblea empujar ese tema para recuperarlo, que hace mucho rato se le quitó muchas cosas y prácticamente está en nada, y hubiese sido incluso en tiempo de pandemia una buena herramienta para tratar de, desde acá se ha hecho algún aporte también científico, algún aporte médico, pero hoy estamos también prácticamente a ciegas en ese tema. Abogado Pedro Cruz, muchas gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos en cualquier otra oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Éxitos, abogado.
Muchas gracias. Bien, se nota de las nuevas caras que se ven, conocimiento y talento. Estoy contenta, realmente muy satisfecha por las diferentes entrevistas que hemos hecho. Hay jóvenes que quieren incursionar en política, como dices, Pedrito, son caras nuevas, perdón, y que tienen pues conocimiento de causa, y es lo que conversábamos acá, ¿no? Obviamente, que vayan a la asamblea personas que sepan de leyes o personas que estén afines a este tema, porque tienen que reformar, derogar y crear leyes a favor del pueblo. Así que, por lo menos desde mi punto de vista como una joven madura, estoy muy satisfecha de ver diferentes candidatos. Recuerden que aquí en Noticias Digital les mostramos las diferentes opciones políticas que ustedes tienen para que tengan precisamente un voto informado el 9 de febrero y que puedan ir con conocimiento de causa, ¿cierto? Entonces, se han dado cuenta que hemos tenido diferentes candidatos asambleístas por diferentes partidos políticos. Sí, Pedrito. y uno se pone a pensar rápidamente, si nos alcanzan escríbeme José Miguel, si nos alcanza un fragmento de la vicepresidenta y la noticia final de La Voz de América, me indica si es posible. Pero hasta tanto, ¿qué elementos deberían estar en una asamblea? Y uno dice, primariamente, los abogados. Pero los abogados tienen diferentes ramas, ¿no? Exactamente. Pero básicamente un abogado, vamos a decir, ¿quién tendría que estar en la asamblea? Un constitucionalista. Un constitucionalista que conozca la constitución porque es la que más se mastica en cualquier proyecto, plan, el artículo tal de la constitución con el inciso X, Y, Z dice lo siguiente. Y dar el verso completo. Pero no solamente es dar el verso, o sea, leerlo de memoria, saberlo de memoria, sino también descifrarlo, explicarlo, ponerlo en contexto y decir por qué razón ese artículo se puede llevar adelante. ¿Qué debería tener también una asamblea? Debería tener gente que sepa de educación, o sea, máster, magíster, Doctores. doctores en educación, que conozcan. ¿Qué debería tener una asamblea? Médicos, ¿no? Que conozcan del tema de salud para cuando vaya un ministro, tengan un tema de salud, descifrarlo, ¿no? ¿Qué debería tener una asamblea nacional? Periodistas. Comunicadores, al final, ¿no? ¿Qué debería tener una asamblea? Gente que tenga la experiencia en el transporte. Miren ustedes, así nomás rapidito, ¿qué debería tener? Porque esa debería ser la pregunta. ¿Qué necesitamos en la asamblea? ¿Qué tipos de ciudadanos, de profesionales? No puede ir cualquier hijo de vecina porque se sonríe bonito a la asamblea. Por eso es que creo que tenemos estos vacíos, ¿Y estos qué desniveles. pasado? ¿Y qué pasado tiene cada asambleísta también? Porque estás representando al pueblo ecuatoriano y se ha perdido el respeto total del pueblo. Cualquier persona puede estar sentado y puede representarnos, y mucha culpa tenemos nosotros mismos. Por eso sí estoy de acuerdo con el candidato. Debe existir una cultura de educación política, pero también la debemos promover, como en espacios que tenemos en este momento, por ejemplo, en Noticias Digital, en donde estamos hablando de temas que a lo mejor al ciudadano de a pie, como mencionamos siempre, no le interesa, pero es necesario saber en esta época quién nos va a representar, por quién vamos a votar, cuáles son sus proyectos, qué capacidad tiene realmente de cumplirlo o no cumplirlo. Y a veces tenemos gritones y avasalladores porque pensamos que con el grito y el avasallar al opositor, ya, aquí me tienen miedo. Entonces, el primero que hago es, ¡pam! Mi golpe a la mesa. ¿Y qué contenido tiene ese grito y ese golpe? Solo que me tengan miedo, nada más. O que sepan que yo soy gritón o gritona. Vamos con lo que dijo ayer la vicepresidenta luego de comparecer a la Asamblea Nacional. Un toquecito de sus declaraciones, luego volvemos y entramos a la despedida de Noticias Digital. Adelante, don José Miguel. Tardes, pueblo ecuatoriano, muchas gracias por su atención. Y bueno, en realidad he sido muy clara todo el tiempo
de realizar acciones siempre tomada de la ley, respetuosa de las normas, respetuosa de nuestra Constitución, siempre. Por lo cual era necesario hoy aclarar al pueblo ecuatoriano qué es lo que pasa y qué camino hemos tomado con respecto a una sentencia de una juez que no ha sido acatada, que claramente nuestro pedido de fiscalización a los ministros es para que puedan fiscalizar justamente el impedimento que ellos tienen conmigo de no permitirme acatar el decreto del presidente que me envía a Turquía. Siempre ténganlo pendiente, ecuatorianos. Ya sabemos que es un decreto inconstitucional, ilegítimo, abusador, discriminatorio en todo sentido. Elige 2 vicepresidentas a su querer y les deja aquí en el despacho vicepresidencial. ¿Pero por qué no puede Le elige acatar? a Verónica Abad y le manda a Turquía. ¿Pero por qué Es no una puede acatar, clara señora vicepresidenta? discriminación sobre todo lo que está pasando. ¿Por qué no puedo desarrollar el decreto y poderlo, a pesar de ello, poderlo cumplir? Es porque me han cerrado las puertas del despacho vicepresidencial. Pusieron a los funcionarios a trabajar por teletrabajo. ¿Quién firma? ¿Quién ordena? Si tiene que ser la vicepresidenta quien ordene y quien dé los espacios para que empiecen a trabajar el Ministerio de Finanzas. Miren, todo esto que nos ha pasado a lo largo de la historia entre presidente y vicepresidenta, o presidente y vicepresidente, cuando no había todavía esto de la equidad de género, y este último caso sobremanera, que les quede de experiencia, de ejemplo, aquellos que hacen una fórmula de candidatura, sea por ser presidenta y vicepresidente, o sea por ser presidente y vicepresidenta. Asegúrense de que esa persona vaya por su línea, que no se le vaya a torcer en el camino, que digan, es que como nos tocaba escoger, escogimos a fulanita o a fulanito para que sea el binomio presidencial y listo. Ahí están las consecuencias. ¿Y quién las padece? Las padece el país a futuro. No las padece fulano, no las padece fulano sultano, o mengano, o perencejo. Las padece el Ecuador, porque de una u otra manera es una imagen que va para el mundo. Es decir, si se pelean entre presidente y vicepresidenta y no saben para qué lado agarrar, pobre Ecuador. Entonces, asegúrense de conocer. No es fácil, pero tratar de conocer de una u otra manera a quien los va a acompañar de ser electos en ese caballo chúcaro que se llama, en este caballo chúcaro que se llama Ecuador. Nos vamos. Yo quiero decirle algo a la señora vicepresidenta, que ya no es vicepresidenta: el que se cansa pierde. Y usted dijo que es inconstitucional, ilegítimo y discriminatorio el decreto del presidente. ¿Por qué lo está asumiendo? Ahí vemos las contradicciones. Entonces, yo creo que en este momento Verónica Abad, que ya tenía una imagen política muy baja, ahorita la acaba de sepultar. Porque lamentablemente en estos temas el que se cansa pierde, y usted, señora ex vicepresidenta, se cansó y a criterio muy personal ya perdió. El lunes los invitamos, tendremos un programa a propósito con temas de intención de voto, con el magíster Francesco Ecar, que conoce mucho del tema. Cualquier apuntalamiento en opinión con Ali María y cualquier picadito de mi parte. Así que no se pierdan el programa de lunes, lo estamos preparando de buena forma para acompañarlos. Gracias, Ali María, y un excelente fin de semana. Muchas gracias a usted, Pedrito, y a toda nuestra audiencia. Excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes aquí en Noticias Digital. Nos quedamos con esta nota de La Voz de América, un juez que, de esos que tienen que aparecerme seguro de muchos, porque también se están atropellando algo de los derechos humanos, para algunos, no para todos. Para los zángalos delincuentes, vótelos, don Donald Trump, vótelos y en masa, y mándelos a alguna cárcel donde nadie los pueda ver nunca más en su vida. Pero aquellos que por el contrario, sudado en la gota gorda, están encaminando su documentación y están queriendo obrar, de hecho no es que están queriendo, obran de buena fe porque recibieron buenos ejemplos desde sus hogares, desde sus casas, y lo único que quieren es un sueño, cumplir un sueño, ese sueño americano, porque en sus países no se los permiten.
no les dejan. Así que vamos con este informe de todo este tema migratorio y decisiones y decretos y los jueces que aparecen muchos para defender ciertas cosas. Y es bueno. Pero también defiendan sin cobrar mucho, porque los abogados en los Estados Unidos sí que cobran carísimo. Así que nos quedamos con ese informe. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un decreto firmado por el presidente Donald Trump, nada más al asumir el poder contra la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados, tendrá que esperar. Un juez federal nombrado por otro republicano, el expresidente Ronald Reagan, bloqueó su entrada en vigor durante 14 días, en lo que promete ser una larga batalla en las Cortes. Aunque Trump cuenta con sus aliados republicanos del Congreso que apoyan su agenda migratoria, creo que el pueblo estadounidense en general entiende que esto debe terminar. Necesitamos tener un sistema de inmigración que funcione. Al tratarse de un decreto y no una ley, su implementación podría complicarse. Y es que, según la Constitución, la enmienda 14 concede la ciudadanía estadounidense automáticamente a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, excepto a los hijos de diplomáticos extranjeros. Escuchar al juez desde el estrado decir que en sus 40 años como juez nunca había visto algo tan descaradamente inconstitucional marca la pauta de la seriedad de este esfuerzo. Pero no todo han sido reveses para Trump en estos días. Apenas 4 días después de jurar como presidente, la ley que permite detener a indocumentados por delitos menores llegó a su escritorio para su aprobación por una amplia mayoría en el Congreso, para lo cual hizo falta el voto de numerosos demócratas de la Cámara Baja y del Senado que votaron con la bancada republicana, creando una evidente fractura entre ellos. La posición que algunos demócratas han adoptado en el pasado es que no debería haber límites para las personas que cruzan la frontera, que no debería haber deportaciones, que no debería haber restricciones para las personas que están causando problemas. El proyecto, conocido como Ley Laken Riley, en honor a una universitaria asesinada en Georgia por un indocumentado venezolano, exige al Servicio de Inmigración y Aduanas arrestar a migrantes sin papeles acusados por asesinato o agresión grave, pero también por delitos menores como robo. José Pernalete, Voz de América.